Hubo un hombre que cantaba hasta que se iba la última persona del estadio, no hasta que terminaba el show, hasta que se iba el último. Si quedaban 10 almas a las 3 de la mañana, Vicente Fernández seguía cantando para esas 10. Decía que mientras el pueblo no se cansara de escucharlo, él no se cansaría de cantar. Y así, una canción tras otra, durante más de medio siglo, se convirtió en lo que México le terminó diciendo sin discusión: el rey. Pero hay una parte de la historia del rey que casi nadie cuenta completa. Y es la que conecta su nombre con el apellido del que más hablamos en este canal: Aguilar. Porque durante décadas en la música ranchera no hubo un trono. Hubo dos. El de Vicente Fernández y el de Antonio Aguilar. Dos dinastías, dos imperios, dos maneras de ser el charro más grande de México. Y entre esas dos familias hubo de todo: competencia, picas, respeto a regañadientes, y un gesto tan bonito que cruzó la frontera entre ambas y que casi nadie conoce. A la mitad de este video van a entender por qué, cuando Ángela Aguilar se atrevió a cantar con un Vicente Fernández ya fallecido, se armó tremendo escándalo. Porque ese dueto no fue solo una canción, tocó 50 años de historia entre dos dinastías. Pero para entenderlo, primero hay que conocer al rey. Al de verdad. Al que empezó sin nada. Si te gustan las historias de las grandes leyendas de nuestra música contadas con respeto y con todo el contexto, hazme un favorcito. Búscale aquí abajo del video al botón rojo que dice suscribirse y dale un clic. Es gratis y así no te pierdes ninguna. Ahora sí, vamos a Huentitán. Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940, en Huentitán el Alto, un rancho de Jalisco. Y eso, lo de rancho, hay que subrayarlo, porque es la clave de todo. Vicente no nació rey, nació pobre, hijo del pueblo, como a él mismo le gustaba que le dijeran. De esos niños que crecieron viendo trabajar la tierra, conociendo el sacrificio de cerca, soñando con algo más grande mientras ayudaban en lo que cayera. Y de muchacho hizo de todo para salir adelante. Se cuenta que fue lavaplatos, mesero, albañil, cantante de restaurante por unas monedas. Cantó en la calle, en las plazas, donde lo dejaran. Imagínense la distancia entre ese muchacho cantando por propinas y el hombre que años después llenaría estadios en 2 continentes. Esa distancia, ese camino de abajo hacia arriba ganado a puro pulmón, es lo que hizo que el pueblo lo sintiera tan suyo. Porque Vicente no les cantaba desde arriba, les cantaba como uno de ellos que la había librado. Recuerden eso, porque es la diferencia entre un artista admirado y un artista amado. Pero el camino no fue una línea recta hacia la gloria. Hubo rechazos, puertas cerradas, años de cantar sin que nadie le hiciera mucho caso. Se cuenta que más de una vez le dijeron que su voz no servía, que mejor se dedicara a otra cosa. Imagínense lo que es eso, tener adentro la voz que después haría llorar a millones, y que te la rechacen una y otra vez. La mayoría se habría rendido. Vicente no. Siguió tocando puertas, cantando en la calle, juntando para el camión. Esa terquedad, esa fe en lo suyo cuando nadie más la tenía, es parte de por qué el pueblo después lo sintió tan de carne y hueso, porque su historia es la de cualquier mexicano que la batalló duro antes de que le sonriera la suerte. Su gran oportunidad llegó tras la muerte de otro grande, Javier Solís, cuando las disqueras buscaban una nueva voz ranchera. Y ahí estaba Vicente, listo, hambriento, con esa voz enorme. Lo que vino después es historia. Una canción lo coronó para siempre. Volver, volver. Compuesta por Fernando Z. Maldonado y lanzada por Vicente a principios de los 70. Ese himno que cualquier mexicano de cualquier edad es capaz de cantar a grito abierto en una fiesta. Cuando una canción se vuelve el idioma común de todo un país, su intérprete deja de ser cantante y se vuelve símbolo. Eso le pasó a Vicente. Y vino una tras otra. El rey. Esa que dice, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Lástima que seas ajena, por tu maldito amor. Acá entre nos, mujeres divinas. Canciones que no son solo éxitos, son la banda sonora de la vida de varias generaciones. La canción que sonó en la boda de tu abuela, la que tu papá cantaba en las fiestas, la que pusiste tú cuando te rompieron el corazón. Esa es la verdadera medida del tamaño de Vicente. No cuántos discos vendió, sino en cuántos momentos importantes de la vida de la gente común estuvo presente con su voz. Y fíjense en esa canción, El Rey, porque no es casualidad que sea quizás la más identificada con él. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Esa letra es prácticamente su autobiografía hecha himno, la del hombre orgulloso, de carácter recio, que se hizo a sí mismo desde abajo y que no le rendía cuentas a nadie. El público se la apropió porque en ella cabía el orgullo de todo un pueblo.
Cuando un mexicano canta El Rey a todo pulmón en una cantina, no está cantando solo una canción de Vicente, está cantando una forma de pararse en la vida. Esa identificación total entre el artista y su gente es algo que el dinero no compra y que casi nadie alcanza. Y a pesar de ese carácter de hago lo que quiero, Vicente cargó siempre fama de generoso con su gente. Se cuenta que ayudó a incontables personas, que pagaba favores y deudas ajenas, que tendía la mano a quien lo necesitaba sin hacer ruido. Aquel gesto del caballo que le mandó a la pequeña Ángela, del que vamos a hablar más adelante, no fue una excepción. Era parte de quién era, un hombre que nunca olvidó de dónde venía, y que por eso entendía el valor de un gesto para alguien que tiene poco. El pueblo lo quiso, en buena parte, porque sentía que Vicente lo habría tratado bien si se lo cruzaba en la calle, y rara vez se equivocaban. Y hay que decir algo de justicia, porque ningún rey reina solo. Detrás de muchas de esas canciones inmortales hubo plumas geniales que conviene nombrar. El Rey, su himno, salió de la mente de José Alfredo Jiménez, quizás el más grande compositor que ha dado la música mexicana. Volver, volver, de Fernando Z. Maldonado. Vicente tuvo el olfato y la voz para tomar esas joyas y volverlas eternas, pero compartió escenario y época con un universo de talento. Compositores, mariachis, otros intérpretes gigantes. Le tocó vivir y reinar en la época dorada de la canción ranchera, codeándose con hombres que hoy son leyenda, y entre todos ellos, supo quedarse con un lugar que nadie más ocupó, el del Rey. No el más, no uno de los grandes, sino el Rey. Así, con mayúscula y sin apellido. Para que la gente entienda de quién hablas, en México basta con decir el Rey. Ya sabes qué es Chente. Y ya que estamos, déjenme contarles unas cuantas cosas que casi nadie sabe de Vicente, de esas que sorprenden hasta a sus fans de toda la vida. La primera, desde niño lo tenía clarísimo. Cuentan que ganó su primera guitarra a los 8 años, y que de chamaco le dijo a su madre que él iba a ser tan famoso como Pedro Infante y Javier Solís, sus ídolos. Un niño pobre de un rancho, prometiéndole a su mamá que sería una leyenda. Y cumplió, con todo y que su primer sueldo cantando fue de apenas 35 pesos. 35 pesos el hombre que después movería millones. Segundo dato, y este es de mis favoritos, esos trajes de charro tan imponentes que usaba, bordados con hilo de oro y botonaduras, ¿saben cuánto pesaban? Alrededor de 10 kilos cada uno. 10 kilos de traje encima, y aún así el señor se aventaba 4 horas de concierto cantando sin parar. Nada más imagínense la resistencia física que eso requiere, a la edad que fuera. El traje de charro no era un disfraz para él, era una armadura que cargaba con orgullo, literalmente con su peso. Y el tercero que da idea de su tamaño. Vicente llegó a reunir multitudes que parecen de otro planeta. Se le atribuye incluso una hazaña de récord en el Zócalo de la Ciudad de México, con cientos de miles de personas reunidas en un solo concierto gratuito. No un estadio, una plaza entera desbordada. Muy pocos artistas en la historia, de cualquier género y cualquier país, han juntado a tanta gente por su sola voz. Ese era el poder de convocatoria del Rey. No llenaba recintos, llenaba ciudades. Y aquí va una pausa, porque vale la pena. Si están disfrutando esta historia del Rey, regálenme un me gusta, el dedito hacia arriba, debajo del video, y suscríbanse. Eso ayuda a que YouTube le muestre estas historias a más gente que creció con esta música. Seguimos, porque lo que Vicente construyó es de no creerse. Los números de Vicente Fernández asustan, incluso hoy. Se habla de más de 50 millones de discos vendidos en el mundo, y algunas fuentes elevan la cifra hasta los 75 millones. Más de 50 álbumes, más de 30 películas, en esa tradición del charro cantor llevado al cine. 3 premios Grammy, 8 Grammy Latinos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un muchacho de un rancho de Jalisco, con su nombre grabado en la misma banqueta que las estrellas de cine de Estados Unidos. Pero los números, con ser enormes, no explican lo que Vicente significaba. Porque lo suyo no era solo vender discos, era una manera de pararse en el escenario. Vicente Fernández nunca usó playback, jamás fingió cantar. Él cantaba en vivo, de verdad, con esa voz que parecía no cansarse nunca. Y esa entrega total al público, esa idea de que el pueblo había pagado y merecía hasta la última gota, fue lo que selló su leyenda. No era un divo lejano, era el patrón que cumplía, el rey que servía a su gente. Y ese detalle, el de cantar hasta que se fuera el último, no es un adorno, es una filosofía completa de cómo tratar al público, y hoy es rarísima. Piénsenlo.
En una época en que muchos artistas dan concierto de hora y media con playback y se van, Vicente se quedaba 3, 4, 5 horas cantando en vivo todo, porque sentía que le debía respeto a la gente que pagó su boleto, muchas veces ahorrando durante meses. Para él, el público no era un cliente, era su patrón de verdad. Decía más o menos que mientras el pueblo no se cansara de aplaudirle, él no se bajaría del escenario, y cumplía. Esa humildad de gigante, ser el más grande y tratar a tu gente como si tú le debieras a ella, y no al revés, es lo que lo separó de cualquier otro. Lo volvieron rey los discos, lo volvió eterno la manera en que trató a su pueblo. Y al cine también le entró con todo, como buen charro cantor. Más de 30 películas en las que llevó a la pantalla al hombre de campo, al ranchero bravo, al enamorado, al que defiende su honor a golpes y a canciones. Su debut fue en 1972 con Tacos al Carbón, donde hacía de un humilde vendedor de tacos en la calle. Un papel que le quedaba como anillo al dedo, porque era casi su propia historia. Vinieron muchas más. El Arracadas, esa de venganza con el corrido Cruz de Olvido, Mi querido viejo, y sobre todo una que conviene que recuerden bien, porque va a volver al final de este video. La Ley del Monte, de 1976, donde interpretaba a un campesino que se enfrenta a los poderosos por justicia y por honor. Esa película lo consolidó como estrella de cine. Y en casi todas, además de actuar, él cantaba los temas. Para muchísima gente que no podía verlo en vivo, esas películas fueron la manera de tener a Vicente en casa. Y ahí, otra vez, el paralelismo con la otra dinastía. Porque ese mismo terreno, el del charro cantor en el cine, era exactamente donde también reinaba Antonio Aguilar. Dos hombres, el mismo traje, el mismo caballo, la misma pantalla. Pero antes de llegar a esa rivalidad, hay que conocer al hombre que vivía detrás del rey. Porque el Vicente del escenario era uno, y el de su casa, otro. Y en su casa, Vicente fue un hombre de una sola mujer. Se casó con María del Refugio Abarca, su cuquita, el 27 de diciembre de 1963. Y hay un detalle precioso. Eran vecinos desde niños, allá en Huentitán. Se conocían de toda la vida. Se cuenta que la conquistó con una flor de laurel. Y de ahí, casi 60 años juntos. Cuquita no fue solo su esposa. Fue la que llevó sus negocios, la que sostuvo la casa, la mujer detrás del imperio. En un mundo del espectáculo donde los matrimonios duran lo que un suspiro, el del rey duró casi 6 décadas, hasta su último día. Tuvieron 3 hijos varones, Vicente, Gerardo y Alejandro, los famosos 3 potrillos que le dan nombre al rancho. Y un gesto que dice mucho de su corazón. Criaron como propia a Alejandra, sobrina de Cuquita. Para Vicente era su hija, sin asteriscos. Ese rancho, Los 3 Potrillos, a las afueras de Guadalajara, fue su reino en la tierra. Caballos, charrería, campo. El lugar donde el rey volvía a ser el hombre de pueblo que nunca dejó de ser. Pero ese mismo rancho, su pedazo de paraíso, fue también el escenario de la noche más oscura de su vida. Porque el 20 de mayo de 1998, ahí mismo, en Los 3 Potrillos, un grupo de hombres secuestró a su hijo mayor, Vicente Fernández hijo, que entonces tenía 34 años. Y lo que vino fue una pesadilla de las que ningún padre debería vivir. Los secuestradores lo tuvieron cautivo 121 días. 121. Y para presionar a la familia hicieron algo atroz. Le mutilaron 2 dedos de la mano y se los enviaron a Vicente como prueba de vida. Imagínense recibir en un sobre los dedos de su propio hijo. El rey pagó un rescate millonario, se habla de más de $3 millones, para recuperarlo. Y su hijo volvió vivo, el 11 de septiembre de 1998, pero sin esos 2 dedos. Y aquí está lo que de verdad retrata el temple de este hombre. Durante buena parte de ese calvario, Vicente tuvo que seguir cumpliendo con sus presentaciones, subirse al escenario a cantarle al público con una sonrisa, mientras por dentro se moría sabiendo a su hijo en manos de esos criminales. Cantar para no llorar. Esa imagen, el rey cantándole a México con el alma rota, es quizás la prueba más grande de lo que significaba para él su palabra con la gente, y un recordatorio brutal de que detrás de la fama y la fortuna, ningún apellido, por grande que sea, está a salvo del dolor más profundo. Ese fue el precio oculto de la corona. Y mientras Vicente reinaba, del otro lado del mismo género reinaba alguien más. Y aquí, queridos, llegamos al corazón de esta historia, a lo que les prometí al principio.
porque la música ranchera, en su época dorada, tuvo dos grandes casas, la de Vicente Fernández y la de Antonio Aguilar, el abuelo de Ángela. Dos charros enormes, dos voces gigantes, dos dinastías que se construyeron casi en paralelo, y donde hay dos reyes en el mismo reino, tarde o temprano hay rivalidad. No necesariamente odio, pero sí esa competencia callada de quién es más grande, quién llena más, quién representa mejor a México. Y hay una anécdota que circula sobre esa rivalidad, pequeña pero deliciosa, que la retrata entera. Se cuenta, y lo cuento como se cuenta, como parte de la leyenda, no como un hecho que yo pueda jurar, que la pica entre las dos familias llegó hasta el detalle más fino, el sastre. Que Vicente le habría quitado a Antonio Aguilar al sastre que le hacía sus trajes de charro. Esos trajes que son parte de la identidad de cada uno. ¿Verdad o exageración? Esa historia dice mucho de cómo eran las cosas. Dos hombres tan grandes, tan orgullosos de su mexicanidad, que competían hasta por quién vestía mejor el traje nacional. No era una guerra de odio, era una guerra de orgullo, la de dos reyes que no cabían cómodos en el mismo trono. Y esa rivalidad no se quedó en ellos. Se heredó, que es lo que hacen las dinastías con todo, con la fama, con el oficio y también con los pleitos. Pasó a los hijos, Alejandro Fernández, el potrillo, por un lado, Pepe Aguilar por el otro, y de ahí a los nietos. Dos apellidos, dos linajes, midiéndose generación tras generación por el cetro de la música mexicana. Y fíjense qué curioso cómo cada casa tomó un camino. La dinastía Fernández apostó más por la voz, por el romanticismo, por el bolero ranchero y el galán. Alejandro se volvió un ídolo de masas con ese estilo. La dinastía Aguilar, en cambio, se aferró más a la charrería, al espectáculo ecuestre, a la mexicanidad de traje y caballo que venía de don Antonio. Dos maneras distintas de cargar la misma herencia ranchera. Y el público, encantado, eligiendo bando como en el fútbol, unos de los Fernández, otros de los Aguilar. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo en redes cuál dinastía es más grande, cuál tiene más seguidores, cuál pesa más. La guerra de los charros nunca terminó, solo cambió de jinetes, y como van a ver, una jinete en particular la reavivó sin proponérselo. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes que esto es mucho más que una biografía. Y si esta forma de contar las cosas te gusta, hazlo oficial. Dale al botón rojo de suscribirse y préndele a la campanita de al lado, porque ahora viene la parte más bonita y más polémica de todo. El día en que las dos dinastías, las rivales de siempre, se cruzaron en una sola canción. Porque a pesar de toda la rivalidad, hubo entre Vicente y los Aguilar un gesto que demuestra que, por debajo de la competencia, había respeto, y tiene que ver justamente con Ángela. Resulta, y esto sí lo ha contado la propia Ángela con emoción, que hace años, cuando a ella se le murió un caballo, Vicente Fernández se enteró, y el rey, el rival de su abuelo, el de la otra dinastía, ¿qué hizo? Le mandó un caballo. Le regaló uno de los suyos a la nieta de su competidor de toda la vida. Deténganse en lo hermoso de ese gesto. Para un charro, un caballo no es un regalo cualquiera, es casi parte del alma. Y que Vicente, de la casa rival, le mandara uno a la pequeña Ángela, habla de un código viejo y noble. El de que entre los grandes, por encima de la competencia, hay un respeto que no se negocia. La rivalidad era de apellidos. El respeto era de hombres de campo. Ese caballo fue un puente silencioso entre dos dinastías que se la pasaban midiéndose. Y por eso lo que pasó después fue tan delicado, porque después de que Vicente Fernández murió, el 12 de diciembre de 2021, día en que México entero se vistió de luto, salió un proyecto para homenajearlo. Y en ese homenaje, Ángela Aguilar grabó un dueto póstumo con la voz del rey ya fallecido, interpretando La Ley del Monte, una de las canciones más emblemáticas de Vicente. ¿Se acuerdan que les pedí guardar ese nombre, La Ley del Monte, la película de 1976 que lo consolidó? Pues esa misma joya, canción y símbolo del rey fue la que escogió la nieta de la dinastía rival para cantar con él ya muerto. No era una canción cualquiera, era una de las más suyas, y por eso tocó una fibra tan delicada. Y México se dividió. Porque para unos fue un homenaje precioso, un puente de respeto entre las dos casas, justo en el espíritu de aquel caballo. Pero para otros fue un atrevimiento. ¿Con qué derecho la de la dinastía rival se sube a cantar con el rey que ya no puede opinar? ¿No había voces de su propia familia para hacerlo? El propio Alex Fernández, nieto de Vicente, reaccionó con un comunicado que dejó ver que en su casa el asunto no cayó del todo bien. La vieja rivalidad, dormida bajo el respeto, volvió a despertar con una sola canción. Y hay que entender por qué un dueto con un muerto enciende tanto. Cuando un artista ya no está, su voz se vuelve sagrada, intocable.
No puede decir que sí, no puede decir que no. Cualquiera que la use carga con una responsabilidad enorme. La de hacerlo con un respeto absoluto, porque el homenajeado ya no puede defenderse de un mal homenaje. Por eso estos duetos póstumos siempre caminan por la cuerda floja. Si salen bien, son emotivos, son un regalo. Si rozan el oportunismo, ofenden. Y cuando además quien canta viene de la familia rival, la lupa se vuelve microscopio. No era lo mismo que cantara un Fernández a que cantara una Aguilar. Ese era el nudo. Y para ser justos con Ángela, su defensa tuvo su lógica y su corazón. Ella no se sintió una intrusa, sino alguien que recibió un cariño real de Vicente, aquel caballo, y que admiraba al rey de verdad. Desde su lugar, no estaba invadiendo nada, estaba devolviendo un afecto. El problema es que la intención de uno no controla la lectura de los demás. Tú puedes cantar desde el agradecimiento más sincero, y aún así medio país verlo como un atrevimiento, sobre todo cuando arrastras un apellido que lleva 50 años compitiendo con el del homenajeado. Y ahí no hay quien tenga toda la razón. Hay dos verdades chocando. Y aquí está la pregunta que de verdad importa, la que cierra todo. ¿Tenía Ángela derecho a cantar con el rey? La respuesta honesta es que depende de cómo lo mires, y por eso fue tan polémico. Si te quedas con el gesto del caballo, con el respeto entre las dos casas, entonces sí, era casi poético que la nieta de Antonio le cantara al rival de su abuelo, cerrando un círculo de medio siglo. Pero si te quedas con la rivalidad, con la idea de que el legado de Vicente es de los Fernández y de nadie más, entonces se entiende el enojo. Las dos lecturas son legítimas, y esa tensión, esa imposibilidad de ponerse de acuerdo, es exactamente la herencia que dejaron dos reyes que nunca quisieron compartir el trono. Y aquí, para contar esta historia completa y no a medias, que es justo lo que hacemos en este canal, hay que hablar también de las sombras del rey. Porque Vicente fue inmenso, pero no fue perfecto, y sus últimos años cargaron polémicas que sería deshonesto esconder. La primera, en 2019, en una entrevista, Vicente contó que años atrás había rechazado un trasplante de hígado. ¿La razón que dio? Que no quería dentro de él el órgano de otro hombre, y soltó una frase que cayó como bomba, que no sabía si ese hígado había sido de un homosexual o un drogadicto. Lo acusaron con razón de homofobia. Tiempo después ofreció disculpas a la comunidad gay. Dijo que lo había dicho sin pensar, que tenía amigos homosexuales y que pedía perdón delante de la gente, no detrás de una cámara. Pero el comentario ya había dejado su mancha. Querían ponerme un hígado de otro cabrón. Señor, otro cabrón. Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Pues sí. Ni sé si era homosexual o drogadicto, ¿no? Y la segunda, más incómoda todavía. En 2021 circularon videos y fotos en los que se veía a Vicente, al posar con admiradoras, ponerles la mano donde no debía. Muchos lo calificaron de acoso. Él se disculpó por una de esas imágenes. Dijo que la había visto, que ofrecía perdón de todo corazón, que lo que él tenía era respeto por su público. Pero las imágenes incomodaron a muchísima gente y empañaron el final de su historia. ¿Y por qué cuento esto, si este es un homenaje? Porque un homenaje de verdad no esconde lo malo. Cuenta al ser humano completo. Vicente fue un gigante y tuvo sus sombras. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y quien te cuente solo una mitad te está mintiendo. Lo curioso es que el pueblo lo siguió queriendo igual, no porque le aplaudiera lo malo, sino porque lo veía tal cual era. Un hombre de carne y hueso, con grandezas enormes y errores también enormes, igual que cualquiera, nada más que en grande. Quizá por eso lo sintieron tan suyo hasta el último día. Y si el pueblo lo sintió tan suyo hasta el final, fue también por la manera en que se despidió de los escenarios. Porque Vicente sí alcanzó a decir adiós y lo hizo a lo grande, como un rey. El 16 de abril de 2016 dio un concierto que quedó para la historia. Un Azteca, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Más de 80,000 personas, más de 50 músicos en el escenario. Y un Vicente de 76 años cantando alrededor de 60 canciones durante 4 horas, hasta la madrugada. A esa edad, fiel a su palabra de toda la vida, cantar hasta que el cuerpo aguantara y el pueblo quisiera. Fue su adiós oficial a los grandes escenarios, una despedida que muy pocos artistas en el mundo pueden darse. El rey se bajó del trono de pie, cantando, como él quería. Pero la vida le tenía guardado un último capítulo, mucho más duro. El 6 de agosto de 2021, en su querido rancho Los Tres Potrillos, Vicente sufrió una caída que le lastimó gravemente las cervicales. A sus 81 años, ese golpe lo mandó al hospital, y ya no volvió a salir. Lo que siguieron fueron meses de angustia para todo México. Reportes médicos casi diarios, esperanzas y recaídas, un país entero pendiente del rey.
Se le diagnosticó además el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad en la que el propio cuerpo ataca a los nervios, y durante esos meses, afuera del hospital, la gente le llevaba serenatas, veladoras, oraciones. No lo querían dejar ir. México se aferró a su rey hasta el último aliento, y vale la pena recordar lo que fue ese 12 de diciembre de 2021, porque pocas veces se ha visto algo así. Cuando se anunció su muerte, México entero se detuvo. No fue el luto de los fans de un cantante, fue el luto de un país por uno de los suyos. Hubo homenajes multitudinarios, gente que viajó desde lejos solo para despedirlo, mariachis tocándole, lágrimas de personas que jamás lo conocieron en persona, pero que sentían que se les iba un familiar, porque eso era Vicente para millones. No una estrella lejana, sino el tío, el abuelo, la voz que siempre estuvo ahí. Se fue en Guadalajara, en su Jalisco, a los 81 años, dejando un hueco que, seamos honestos, nadie ha llenado ni va a llenar. Lo que nadie discute, ni la familia Aguilar, ni la Fernández, ni nadie en México, es lo otro, que Vicente Fernández fue, es y será el rey, que su voz acompañó a generaciones enteras en sus bodas, en sus borracheras, en sus duelos y en sus fiestas, que cuando suena volver, volver, algo se enciende en el pecho de cualquier mexicano, tenga 15 o 90 años, y que el día que se fue no se fue un cantante, se fue un pedazo de la identidad de todo un país. Y su legado no se quedó en los discos ni en las películas, se quedó en el género entero, porque Vicente Fernández, junto con un puñado de grandes, definió lo que hoy entendemos por música ranchera. La voz potente, el sentimiento sin vergüenza, el charro orgulloso de serlo. Marcó el camino que después seguirían cientos de cantantes que crecieron queriendo ser como él. Cuando hoy un joven se pone el traje de charro y agarra el micrófono, lo quiera o no, está parado sobre los hombros de Vicente. Esa es la clase de huella que no la borra el tiempo. La de quien no solo triunfa, sino que cambia las reglas del juego para todos los que vienen detrás. Y su sangre siguió cantando. Su hijo, Alejandro Fernández, el Potrillo, se convirtió en un ídolo por mérito propio, llenando estadios en medio mundo y manteniendo el apellido en lo más alto. Y detrás viene su nieto, Alex Fernández, cargando la antorcha de la tercera generación. La dinastía Fernández, igual que la Aguilar, hizo lo que hacen las dinastías de verdad: convertir a un hombre en un linaje. Por eso, cuando hablamos de Vicente, no hablamos de un recuerdo que se apaga, sino de una raíz que sigue dando frutos. Por eso, al final, la rivalidad entre las dinastías es casi una anécdota frente a lo grande, que México tuvo la suerte de tener no uno, sino dos charros inmensos al mismo tiempo, Vicente y Antonio, dos reyes, y que de esos dos troncos siguen brotando hasta hoy. Las ramas que mantienen viva nuestra música. Ángela es una de ellas. Y aunque cante con el rey de la casa de enfrente, en el fondo todos beben de la misma raíz: el amor de un pueblo por sus charros. Si esta historia te tocó el corazón, déjamelo en los comentarios. ¿Creciste escuchando a Vicente? ¿Cuál es la canción del rey que más te marca? Y dime también con respeto, ¿estuvo bien o mal que Ángela cantara con él? Quiero leer los dos bandos. Suscríbete para no perderte las próximas historias de las grandes leyendas de nuestra música. Y si quieres entender la otra mitad de esta guerra, te recomiendo nuestro video sobre Antonio Aguilar y Flor Silvestre, la raíz de la dinastía rival. Nos vemos en el próximo, aquí en Café Ranchero, donde las historias se cuentan completas. Cuídate mucho y que viva el rey.